Bueno, listo. Vamos a empezar con el primer grupo. Vamos a colocar aquí a Luisa de moderadora. Listo. Bueno, Luisa, tienes... Sí se ve. Sí, ahí estamos viendo. No sé si los demás lo ven. Sí, sí se ve. Nada más hay 4 de su grupo. Somos 5. Ajá, está... ¿Dónde está Andrés? Ya voy, ya les explico. Aquí estoy. Ya Andrés está aparece. ahí. Pablo Hoyos está ahí. Sí. Luisa y Diógenes, ¿qué le pasó a Diógenes? Aquí estoy. Ya estamos todos. Listo, Diógenes, alza la mano porque no. Ah, bueno, ahí está. Listo, Diógenes. El que no asista, o sea, el grupo debe estar completo. Y si no asiste, pues no puedo colocarle nota. Al que no asiste, pues. Adelante, grupo 1. Buenas noches. Mi grupo está conformado por Andrés Palmesano, Pablo Hoyos, Diógenes Díaz, Boris Romo y mi persona Luisa Ruiz. El tema que vamos a exponer esta noche es Protocolo de Control de Transmisión TCP. Tabla de contenidos. En la primera sección tenemos la introducción, como segunda sección tenemos la definición y los objetivos, tercera sección funciones y características y cuarta sección formato, funcionamiento y estructura de encabezamiento. Introducción. A finales de los años 60 y principios de los 70, las redes no estaban diseñadas de forma que fuera posible compartir recursos entre redes diferentes. Desde entonces, se ha hecho cada vez más necesario que las aplicaciones de usuario compartan recursos. Pero para que puedan hacerlo, los administradores de las redes deben acordar primero un conjunto de tecnologías y normas comunes para que las redes puedan comunicarse. Es por eso que las aplicaciones como la transferencia de archivos y el correo electrónico se deberían estandarizar también para permitir la interacción entre aplicaciones de usuario. El protocolo de transmisión se desarrolló con estos objetivos, o sea, el protocolo TCP. El propósito primordial es proporcionar circuitos lógicos confiables o servicios de conexión entre parejas de proceso. El término TCP/IP, pero primero fue IP y después fue TCP. Se compone de dos protocolos determinantes para la comunicación por Internet, la transmisión de control de protocolo TCP y el Internet protocolo IP. Pero este término engloba a más protocolos, el Internet Control Message Protocol y el User Data Grain Protocol. También se incluye en este grupo. Por lo tanto, TCP/IP no es una técnica determinada, sino una agrupación de protocolos. Todos tienen en común que se han convertido en estándares de comunicación en red. Segunda sección. Viene mi compañero Andrés Palmesano. Bien. El protocolo de control de transmisión, también conocido por sus siglas en inglés, Transmission Control Protocol o TCP, es uno de los protocolos fundamentales del Internet. Este fue creado entre los años 1973 y 1974 por Vin Cerf, que es un científico de la computación estadounidense, que este es considerado uno de los padres del Internet, y también por Robert Kahn, que es considerado el vicepresidente del Internet. Como su nombre lo indica, este es un protocolo o un conjunto de reglas que se ocupa de verificar la correcta entrega de los paquetes y que los datos no tengan ningún error. Es uno de los protocolos que forman parte de los cimientos de lo que viene a ser el Internet.
Se puede decir también que es un protocolo que pertenece a la capa 4 del modelo OSI. Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras pueden usar TCP para crear conexiones entre sí y a través de las cuales pueden enviarse cierto flujo de datos. El protocolo garantiza que estos datos serán entregados en su destino sin ningún tipo de error y en el mismo orden en que estos fueron transmitidos. Este también proporciona un mecanismo para distinguir entre distintas aplicaciones dentro de la misma máquina a través del concepto de puerto. El TCP también da soporte a muchas de las aplicaciones más populares del Internet, lo que viene a ser navegadores, intercambio de ficheros, clientes FTP, entre otros. Y también hace parte en protocolos de aplicación lo que viene a ser HTTP, SMTP, SSH, entre otros también. Los objetivos del TCP. Con el uso del protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse de forma segura gracias a el acuse de recibido, también conocido como ACK, que hace parte del protocolo del TCP, independientemente de las capas inferiores. Esto significa que los routers solo tienen que enviar datos en forma de segmentos sin preocuparse con el monitoreo de datos, porque esta función cumple con la capa de transporte. Otra de las funciones que tiene el TCP es la capacidad de controlar la velocidad de los datos usando su capacidad para emitir mensajes de tamaño variable. Continuamos con mi compañero. ¿Quién continúa? Yo, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, siguiendo con el funcionamiento, podemos ver que el protocolo TCP permite la transmisión de información en ambas direcciones. Por tanto, los sistemas que se comunican pueden enviar y recibir datos de forma simultánea. El funcionamiento del protocolo TCP se activa mediante distintas aplicaciones de red, como los navegadores o los servidores. En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la capa intermedia entre el protocolo de red IP y la aplicación. Es uno de los protocolos orientados a la conexión, ya que el cliente y el servidor deben anunciarse y aceptar la conexión antes de comenzar a transmitir los datos a ese usuario que debe recibirlos. Bueno, dentro de estas funciones, una de las más que resalta es la que dice en la pila de protocolos TCP/IP, es la capa intermedia entre el protocolo de red IP. Bueno, antes del TCP estaba el IP, el Internet Protocol. Era la forma en que se transmitían los datos mediante ese protocolo. ¿Qué pasaba? Que no era muy seguro, por lo que cuando se enviaban los paquetes de datos y eso, como lo decía el compañero anterior, no llegaban o habían pérdidas de datos y si se enviaban varios paquetes simultáneamente, pues no llegaban en el orden correcto, entre otras cosas que pasaban. Entonces pensaron en que hacía falta más control y se investigaron o se inventaron el TCP, el Transmission Control Protocol. Esto para ofrecer más seguridad en cómo se transmite la información de un lado a otro y ahora pues es más segura la transmisión de datos. A nivel de sistema operativo, bueno, cabe recalcar que el protocolo TCP/IP fue diseñado para ser compatible con cualquier sistema operativo, hardware o software. Entonces, estos protocolos están representados en el kernel de dicho sistema, el kernel del sistema operativo, y básicamente nos ofrece servicios para que los usemos. En el caso de TCP hay algo llamado sockets. Entonces, básicamente un socket es una conexión TCP con otra máquina y como es bidireccional, como lo dice ahí, están en la capacidad de enviar y recibir datos que en pocas palabras serían bytes, porque eso al final es lo que se transmite. Bueno, ahora vamos a hablar de las principales características del protocolo TCP y entre ellas está que permite colocar los datagramas nuevamente en el orden con el que vienen desde el protocolo IP, permite el monitoreo del flujo de datos para evitar la saturación de la red, permite que los datos
se formen en segmentos de longitud variados para entregarlos al protocolo IP. Permite también multiplexarlos para que varios bloques de datos que vengan en la misma línea puedan cruzarlas simultáneamente. También permite permite que la comunicación termine de forma amable. Están los segmentos TCP, que son paquetes de bits, y constituye las unidades del protocolo de TCP. Se componen por los datos enviados desde la capa de aplicación y la cabecera que es añadida por el protocolo del transporte. El segmento de TCP es luego encapsulado en un datagrama IP para ser enviado por la capa de red. Este consta de una cabecera y un cuerpo para encapsular los datos, y la cabecera se caracteriza por los siguientes campos. Se caracteriza por un campo de puerto origen y un puerto destino con 16 bits en cada dirección que identifica la aplicación en las terminales de origen y destino. El número de secuencia, que son de 32 bits, identifica el primer byte del campo de datos. No se enumeran los segmentos, sino los bytes. Por lo tanto, el número de secuencia de identificar el primer byte de los datos que envía el segmento. Al principio de la conexión se asigna un número de secuencia inicial, y a partir de ese momento el TCP numera los bytes consecutivamente a partir del primer número. El campo número ACK de 32 bits, el TCP reconoce datos mediante la técnica de piggybacking. Al activar un bit de la cabecera, el bit ACK, el TCP tiene en cuenta el número de secuencia ACK, que indica el otro extremo del TCP y el próximo byte que está dispuesto a recibirlo. Dicho de otro modo, el número ACK-1 indica el último byte reconocido. El campo longitud de la cabecera, no mentira, ya hasta ahí. ¿Cómo así que no mentira hasta ahí? No. Ajá. A ver, yo continúo Dale. esa parte. Que hubo como que problemas técnicos. Es que hay más. Sí, es que hay bastante información. ¿Dónde quedó? El campo longitud de la cabecera, el header length, son 4 bits, que indica la longitud de la cabecera, que puede ser variable. Más adelante nuestro compañero Boris va a explicar más sobre cabecera y todo eso. Entonces aquí sería algo más, un poquito breve. El campo reservado son 6 bits, tal como indica su nombre, y está reservado y se inicializa con ceros. El campo de control también son 6 bits. Cada bit, denominado indicador, señala una función específica del protocolo cuando está activo en 1. Y ahora vamos a entrar más en detalle del funcionamiento del protocolo con nuestro compañero Boris. Tienen media hora cada grupo, o sea. Bueno, Sí, claro, sí, profe, nos queda más o menos como 12 minutos. 15 minutos, 12 minutos por ahí. Bueno, ¿cómo funciona el protocolo TCP? El protocolo TCP nos permite comunicarse independientemente con cada una de las capas inferiores del modelo TCP/IP. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tienen que enviar los segmentos sin preocuparse, sin que se vayan a llegar a estos datos correctamente o no. TCP da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación, como por ejemplo HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, que es para correo saliente, así como sus versiones seguras utilizando TLS. También se utiliza el TCP, que son protocolos importantes como FTP, FTPS y SFTP, que sirven para transferir archivos desde un origen a un destino, e incluso protocolo SSH para administrar equipos de forma local y remota.
y de una manera muy segura. También los protocolos de la capa de aplicación es fundamental que los datos lleguen correctamente al destinatario sin errores y en orden. Si en la transmisión de los segmentos se corrompiesen o perdiesen automáticamente, el protocolo TCP inicia una retransmisión. ¿Se me fue la voz? Hello. No. No. Anda, Guami, se me cayó el internet. Dale. Bueno, continúo. Perdón, es que, o sea, se me bloqueó y bueno, no oía, pero pensé que se le había caído la voz. Pero igual yo Ok, lo oigo de nuevo, dele. Bueno, como decía, se encargan de que lleguen correctamente sin errores. El MSS, Maximum Sended Size, es el tamaño máximo en bytes que TCP puede recibir en un solo segmento. Es similar al MTU, pero el MS es a nivel de capa de transporte con el fin de obtener el mejor rendimiento. El MSS debe ser lo suficientemente pequeño para enviar la fragmentación IP. También el MSS se anuncia normalmente en cada lado del canal de comunicación a través de la propia cabecera del TCP. Normalmente el tamaño del MSS es el de MTU, 1500 bytes normalmente, menos la cabecera del TCP, que tiene una longitud variable de menos de 20 bytes. La cabecera IP, que tiene la longitud variable del al menos 20 bytes, MSS igual a MTU 1500 bytes, menor a 20 bytes por la cabecera del TCP, menos 20 bytes, que es la cabecera del IP. El TCP también tiene un mecanismo complejo de control de errores. Se utiliza una técnica de ventana deslizante para que todos los segmentos lleguen correctamente. Esta característica utiliza diferentes métodos para detectar posibles errores que se produzcan. Y si se producen algún error, vuelve a diagnosticarlo para así no enviarse con errores y se envíen todos los datos como se habían enviado. Perdona la redundancia. También es muy importante que la información que viaja desde un origen hasta un destino, esto es lo que estaba diciendo hace un momento, es que los datos lleguen en orden, es decir, en el mismo orden que fueron emitidos, ya que el protocolo IP es un protocolo best effort. Hace todo lo que puede para que los paquetes lleguen en orden y correctos, pero no es confiable ya que no garantiza nada en sí. TCP dispone de una ventana deslizante en el menor emisor y en el receptor, de la forma que si recibimos un segmento que no está en orden, automáticamente esperará hasta que llegue el segmento que falta, o si no, pedirá una retransmisión únicamente al segmento que falte. Con cada segmento recibido por el receptor, se enviará un ACK indicando que el emisor que todo esto está llegando correctamente. Sin embargo, en la vida real, las implementaciones del TCP permiten que se envíe un ADK, un ACK, para confirmar la recepción de varios segmentos simultáneamente con el objetivo de no saturar la red de tantas confirmaciones. Bueno, ahora empiezo con cabecera del TCP. El TCP añade 20 bytes de cabecera en cada segmento como mínimo.
ya que tenemos un campo de opcionales. En esta cabecera TCP encontramos el puerto de origen y puerto de destino de la conexión socket. También encontramos el número de secuencia, el número de ACK y las diferentes flags de TCP con SIN, ACK, RST, FIN, URG y otros. En esta cabecera también tenemos una parte muy importante para el funcionamiento de la ventana deslizante, y es que tendremos un campo de 16 bits que indicará el tamaño de la ventana de recepción que os vemos explicado. Así, los puertos Source Port y Destination Port son fundamentales para el buen funcionamiento del TCP. TCP usa números de puertos para indicar un socket, es decir, una aplicación que emite datos o recibe datos. Los puertos TCP van desde el 0 hasta el 655.35, pero todos tenemos tres tipos de puertos diferentes. Estos son puertos conocidos, que va del 0 al 1023. Estos puertos están reservados por la IANA. IANA quiere decir Internet Assigned Numbers Authority, que es la entidad que supervisa la asignación global de direcciones IP, sistemas autónomos, servidores y raíz de los nombres del dominio, o sea, DNS, y otros recursos relativos al protocolo de Internet. Vamos con el segundo puerto, que equivale desde el 1024 a 49.151. Estos puertos están reservados para aplicaciones concretas, como sistemas gestores de base de datos, BitTorrent y muchas otras aplicaciones. El tercer puerto son puertos privados, que equivalen desde 49.152 a 65.535. No, sí. Estos puertos no están reservados para ninguna aplicación. Pueden ser usados libremente sin que afecte o ningún otro protocolo. Estos son los tres tipos de protocolos de la cabecera TCP. Ya con esto finalizamos nuestra exposición sobre los protocolos TCP. Ok, entonces el protocolo TCP se utiliza más que todo para, según lo que dijeron ahí. Para asegurar la transmisión de datos, profe, entre el cliente y el servidor. Y el protocolo es, TCP es con conexión o sin conexión. Es orientado a la conexión. Ah, bueno. Entonces, ¿eso qué significa? Que Cuando si es no hay orientado, Tiene que internet, estar conectado a baila. Internet. cuando es orientado, yo lo dije la vez pasada, cuando es orientado a la conexión, yo lo dije cuando era modelo OSI. Cuando es orientado a la conexión y cuando no es orientado a la conexión. O sea, son dos modelos, ¿verdad? Si es orientado a la conexión, la otra persona o el otro, el emisor debe estar conectado y el receptor debe estar conectado o no. También tiene que También. O sea, el TCP se utiliza para eso, ¿verdad? Para mandar tramas, que es lo que se llama eso que ustedes creo que no Para dijeron. mandar y recibir. Exacto, pero todos deben estar en línea. Bueno, Sí, profe, bueno, agregando eso, el por qué los dos tienen que estar en línea, es porque básicamente lo que hace el TCP es obligar al emisor y al receptor a que haya una confirmación entre ellos.
O sea, antes de que se envíen los paquetes o se haga ese proceso de transmisión de datos, debe haber entre ellos una confirmación de, por ejemplo, de, hey, te voy a enviar este paquete de datos. Y el servidor le dice, ah, ok, sí. O sea, ya tiene que haber, tienen que estar en línea los dos para que pueda haber esa autorización. Si no, pues no se puede dar esa autorización. Entonces, por eso tienen que estar en línea los dos y por eso es orientado a la conexión. Exacto, o sea, tienen que estar ahí en contacto porque el TCP/IP tiene, como vieron la trama ahí, o sea, como vieron el diseño, él tiene un acuse de recibido. Si yo mando 10 paquetes, el receptor tiene que decirme que recibió los 10 paquetes. Hasta que el receptor no me diga acuse de recibido 10 veces, el TCP/IP no se baja. O sea, él tiene que entregar los 10 paquetes, no importa el tiempo. Ya. Por eso es que el TCP/IP no se utiliza para transmisiones rápidas, porque no funciona para ese tipo de transmisiones, solamente para cuando, por ejemplo, que ustedes mandan un correo, el correo es sin conexión porque uno no sabe si le llegó a la otra persona, a veces sí le responde, pero no sabe si la otra persona lo leyó. Es como decir también, por ejemplo, el WhatsApp, si la persona está no conectada, si está conectada, si le llegó el mensaje, a veces pasa eso. Pero ese TCP se utiliza más para conexiones para más seguras, para que el emisor sepa que el receptor le llegaron todos los paquetes correctamente. Listo, gracias al grupo 1. Vamos con el grupo 2, que es Amaya, Iván, Alexandra, Diego y Yair. Profe, en este caso, pues nada más vamos a exponer 4 porque la compañera Alexandra se encuentra sin fluido eléctrico. No sé si le alcanzó a escribir que la luz se iba, venía, se venía, entonces andaba con problemas de conexión. No sé si al fin le escribió, pues le doy el recado que ella me pidió que le diera la información. Ah, bueno. Lisa, ¿puedes bajar la mano? ¿Quién va a presentar? Yo, profe. Amaya. Listo, Maya. ¿Quién están los demás? Que alcen la mano para saber. Iván. ¿Dónde está Diego Reales? Ahí está, profe. Alce la mano, profe. Ahí, listo. Bueno. Ya llevan 2 minutos de atraso. Peligro. Hombre. Están atrasados. Dale, pues. Breve, profe. Bueno, muy buenas noches. Un momentico aquí. A nosotros nos corresponde el protocolo de Datagram usuario. Nuestro grupo está conformado por el compañero Iván Laforir, Alexandra Peña, Diego Reales y el compañero Jair Zuluaga. El contenido, pues ya el profesor lo ha mencionado, que es la introducción, definición, objetivos del UDP, funciones de la UDP, características del UDP, formatos de los segmentos UDP, funciones del protocolo de detalle, estructuras de encabezados UDP. Bueno, aquí les comentaré un poco de la introducción. Las comunicaciones del sistema en redes domésticas y empresariales, locales y redes públicas con Internet se buscan generalmente en la familia de protocolos de Internet. Entre ellas el más conocido es sin duda el protocolo de Internet, IP, que no solo se encarga del enrutamiento y segmentación de los datagrames, sino que también define cómo descubrir la información sobre el origen y el destino. ¿Está hablando o se pegó esto? Ok. Juan, ¿estás ahí?
Juan, Ya voy. No, que se me ok. puso la pantalla negra aquí de este lado y no. ok. Pero habla, porque yo pensé que se me había apagado como ahorita. No, sino que se me puso la pantalla negra y no sé, este computador esta mañana también me estaba molestando. Bueno, sin embargo, la transmisión de datos generalmente se lleva a cabo utilizando el protocolo de control de transmisión TPC, orientado a la conexión, por lo que la red generalmente se denomina red TPC o IP, debido a que el protocolo TCP también retrasa la transmisión a la vez que proporciona seguridad. Bueno, David Patrick Reed en realidad fue el que investigó y fue el creador de esta red, de este protocolo. Él nació el 31 de enero de 1952. Es un estadounidense experto en informática, estudió en la institución de tecnología de Mayes, conocido por una serie de importantes contribuciones a las redes de computación y redes de comunicación inalámbrica. Participó en el desarrollo e inicio de TCP/IP y fue el diseñador del protocolo de datagrama de usuario, UDP. Aunque encuentra este título un poco embarazoso, también fue uno de los autores de los documentos originales sobre el principio de extremo a extremo, los argumentos de extremo a extremo en el diseño del sistema, publicado en el año 1984. La definición. Una UDP es un protocolo sin conexión de la familia de los protocolos de Internet que funciona en la capa de transporte y fue especificado en 1980 en la RFC. El protocolo UDP se utiliza para transmitir datagrama de forma rápida en redes IP y funciona como una alternativa sencilla y sin retardos del protocolo TCP. Se usa principalmente para consultar DNS, conexión, VPN y para el stream de audios y videos. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Lafori. Hola, buenas noches, queridos compañeros. Y le voy a Habla más duro. Aló, ahí se me escucha bien. Sí, pégate al micrófono. Sí, ya. Hoy les voy a hablar sobre los objetivos del UDP. ¿Qué pasó? Vamos a Dale. cierrar el micro que no se escucha bien. Ya, ok. Sobre los objetivos del UDP, pues su objetivo principal del UDP es convertir los nombres de dominio en direcciones IP para el enrutamiento de la red. Esta se usa ampliamente en las redes públicas o en las redes privadas también, que convierten estos dominios en direcciones IP y generalmente se usa para enrutar la red. También podemos decir que el servidor DNS se puede configurar dentro de una red privada sin tener que ser parte de un sistema global. En un pequeño resumen sobre los objetivos del UDP podemos decir que nos ofrece las aplicaciones de un mecanismo para enviar los datagramas de IP en bruto, que son encapsulados sin tener que establecer una conexión. Ahora les voy a hablar sobre las funciones del UDP. Por favor, Amaya. Las funciones del UDP o datagrama de usuario User Datagram Protocolo es un protocolo que permite la transmisión de datos sin conexión previa. De esta manera es posible enviar información de una forma muy rápida sin necesidad de confirmar la conexión y esperar la respuesta de los paquetes que fueron recibidos. También podemos decir
que es una expansión de las primeras versiones de la suite de los protocolos IP, que antes consistían en dicha suite en TCP e IP solamente, aunque IP no era diferenciado como un servicio separado. Sin embargo, algunas aplicaciones tenían una necesidad de puntualidad más que de precisión. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que la velocidad era más importante que la recuperación de paquetes en transferencia de videos o en audio en tiempo real. O unos cuantos paquetes perdidos son tolerables. Pero lo más importante era recuperar los paquetes que tenían una excesiva desaturación para reducir el desempeño. Ahora aquí mi compañero Diego Reales le va a hablar sobre las características. Características del UDP. Las comunicaciones del sistema de redes domésticas y empresariales, locales y redes públicas como Internet se basan generalmente en una familia de protocolos que son Internet, los cuales comentaron mis compañeros anteriormente, el TCP/IP y en este caso el UDP, que por sus siglas en español vendrá siendo datagramas de usuarios. Entonces, dentro de las características de él tenemos que es un protocolo mínimo de nivel de transporte, el cual está orientado a mensajes documentados y pues están descritos en el RFC 768 del IETF. Este también proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación para la comunicación de los datos. Los datos se reconstruyen en el mismo orden en que se recibieron y este protocolo no otorga garantías en la entrega de los mensajes tal cual como lo hace el TCP/IP y los segmentos perdidos entonces no se vuelven a enviar. Se utiliza mucho en lo que dijo mi compañero anterior para transmitir voz y video, ya que resulta más importante la velocidad para poder la velocidad que unos paquetes perdidos, los cuales son tolerables. Amaya, ¿me ayudas pasando a la siguiente diapositiva? Los formatos del segmento UDP. Entonces, un formato en segmento UDP consiste en una cabecera de 8 bits, como lo muestra aquí en la imagen. Pues los dos puertos sirven para lo mismo que el TCP/IP, para identificar los terminales de origen y destino de cada una de las máquinas. Y este campo que se encuentra acá, pues describe la longitud de la información misma. Y esta data es enviada en un segmento de información en el cual la cantidad de bytes tiene que terminar en un número par. Es decir, la cabecera como tal utiliza los 8 bits, pero la información que envía puede utilizar más bits, pero estos siempre tienen que ser en un número par. Ahora mi siguiente compañero les va a hablar del funcionamiento. Buenas noches. Bueno, sí, les voy a hablar del funcionamiento del protocolo en detalle. El protocolo de datagramas de usuario no se puede utilizar como un protocolo de transmisión general debido a una estructura mínima y a la falta de mecanismos para garantizar una transmisión completa y exitosa. Es una aplicación de servicio de transmisión confiable diseñada desde cero. Por lo tanto, el campo de aplicación del protocolo UDP es limitado, aunque es necesario destacar un gran valor. Y con esto, este protocolo, este funcionamiento, tiene alguna serie o unos tipos de aplicaciones, los cuales son: hay unas aplicaciones basadas en Best Effort Delivery, que es el escenario típico en el que encontramos el protocolo UDP. Y en estas aplicaciones basadas en la entrega de mejor esfuerzo. Este tipo de programas que utilizan el protocolo de datagramas de usuario como un mecanismo de mejor esfuerzo, les basta con una transmisión poco fiable de la información, porque les repiten constantemente de igual manera. Encontramos ejemplos en que aquellas aplicaciones que transmiten valores medidos o que ejecutan repetidamente las mismas órdenes de trabajo. También hay aplicaciones ligeras,
La baja sobrecarga del protocolo de transporte le proporciona un soporte óptimo para que las aplicaciones que tengan un diseño muy sencillo. Lo anterior, junto con el hecho de que no es necesario configurar una conexión, hacen que estas aplicaciones puedan beneficiarse de un rendimiento especialmente alto en el procesamiento y reenvío de datagramas en las redes. También aplicaciones con mecanismos propios para una transmisión fiable. En UDP puede resultar interesante aquellas aplicaciones que necesitan un intercambio de información, pero que dependen de sus propios mecanismos a la hora de dar respuesta a los datagramas. La ventaja de este tipo de servicios es que no están sujetos a patrones fijos a la hora de garantizar la integridad y la exactitud de los datagramas enviados. Se puede decidir por sí mismo cómo y cuándo reaccionar ante la información incorrecta o no clasificada. También están las aplicaciones de multicast. Mientras los protocolos de transporte confiables como el protocolo TCP se limita a la comunicación de extremo a extremo, el protocolo UDP también soporta conexiones de multidifusión, IP. En el caso de que una aplicación deba enviar paquetes IP de forma eficiente y rápida a varios receptores al mismo tiempo, el UDP proporciona el soporte adecuado. También están las aplicaciones en tiempo real y el UDP también es adecuado como protocolo de transporte para servicios que presentan requisitos de comunicación en tiempo real, como las transmisiones de audio o de video. Se trata de protocolos que deben ser capaces de controlar gran medida de transmisión, recepción y reducción de flujos de datos por sí mismos, lo que resulta sencillo en las transmisiones basadas en protocolo UDP sin conexión. Las aplicaciones en tiempo real ya utilizan como primera opción el protocolo de transporte en tiempo real RTP, que se basa en UDP, y a diferencia del protocolo básico, es capaz además de detectar la pérdida de paquetes. La última especificación del protocolo RTP se encuentra en la RFC 3550. Les voy a hablar ahora de la estructura del encabezado UDP. Listo, ya se pasó, ok. Como todos los protocolos, los paquetes UDP constan de encabezados y datos reales del usuario. El encabezado UDP contiene toda la información necesaria para que la transmisión de datos utilizando el protocolo de transporte hace que el paquete UDP sea identificable. El encabezado UDP contiene 4 campos y estos están divididos en 2 bloques de 32 bits. La estructura es la siguiente, como la ven en la gráfica que se está presentando. Los primeros 16 bits de la cabecera identifican el puerto de origen desde el que se ha enviado un datagrama concreto. El receptor necesita esta información para poder responder al paquete, ya que la UDP funciona sin conexión y básicamente no requiere ninguna comunicación entre el emisor y el receptor. El campo del puerto de origen es opcional. En caso de no ser utilizado, este puerto de origen debe ser puesto a 0. En el siguiente campo se especifica el puerto de destino, es decir, se indica el servicio solicitado. Esta información es obligatoria, al contrario que el puerto de origen, porque si no, no sería posible asignar correctamente el datagrama. El encabezado UDP se completa con una suma de comprobación o suma de comprobación y se utiliza para detectar errores durante la transmisión. De esta manera, se puede detectar si los datos se han modificado de alguna manera. Sin embargo, los paquetes detectados se descartarán y no se emitirán nuevas solicitudes. Para generar la suma, se utilizan partes de la cabecera UDP de los datos del usuario y de la conocida como pseudocabecera, que contiene información sobre la cabecera IP. La suma de comprobación es opcional en IPv4.
pero la mayoría de las aplicaciones la utilizan por defecto. Si no se realiza la suma, se le da a este campo el valor de 0. Si se utiliza la UDP con IPv6, la suma de comprobación es obligatoria. Muchas gracias. Listo, ya todos. Sí, señor. profe, mi compañera Alexandra pues trató de conectarse con unos poquitos de datos que tenía, pero al rato la sacó. Ella iba a dar como especie de la conclusión ya final, pero como le comenté al principio, ella estaba sin luz y los datos pues no le permiten estar en la clase, porque usted sabe que el team consume un poco más de datos. Ok, no hay problema. Ella escribió, yo vi que ella escribió, pues y vi que se conectó. Bueno, entonces el UDP, más o menos en qué lo han utilizado. O sea, ahora más comúnmente, ¿en qué utilizan el UDP? Por ejemplo, ¿el UDP es con conexión o sin conexión? Sin conexión. O sea, que quiere decir que él envía y el otro, pues, si está conectado o no, no sabe si llegó o no los datos. Mira, aquí me está escribiendo Alessandra. Okay, y le contesto a Alessandra aquí, que ya me está escribiendo para, por si acaso, se la acá. Listo, pues. Entonces, así un ejemplo palpable de dónde se utiliza UDP, yo lo dije cuando estábamos viendo OSI. En que eso más o menos así un ejemplo, díganme. En WhatsApp utiliza el UDP o el TCP. A ver, La muchachos. UDP no, porque le envía y recibe, profe. Ajá. WhatsApp es una aplicación que, así como envía mensajes, envía videos, envía audio, así también recibe. Así que no aplicaría este protocolo. Por ejemplo, que yo transmita por Facebook un video en vivo. Sí, ahí En el video en vivo, sí. el ejemplo en video sí aplica, profe, cuando hacemos, por ejemplo, ahora la clase lo podemos ver en este modo porque estamos transmitiendo o estamos hablando, estamos reproduciendo la diapositiva, la presentación, los compañeros están hablando. Acércate al micrófono, Juan, que se te va la voz. O sea, se te oye lejos. Ok, podemos tomar de ejemplo el Team, porque ahora mismo pues estamos transmitiendo la clase. Usted inició la sesión de la clase, nos conectamos, usted pues tiene conectado su cámara, lo podemos visualizar, como nosotros podemos estar hablando porque estamos transmitiendo el audio que nos permite el protocolo UDP. Exacto, o sea, miren, la diferencia, sí pueden encontrar diferencia en TCP y UDP. O sea, TCP es un protocolo con conexión, UDP es un protocolo sin conexión. ¿Para qué se crea UDP? UDP se crea es para poder enviar tramas sin que necesiten un acuse de recibido y que cuando las tramas se reciban no se necesiten ordenarse. O sea, UDP no ordena las tramas. En cambio, TCP, si yo mando 10 paquetes, él espera que lleguen todos para ordenarlos y entregarlos. UDP no. UDP, si yo envío 10 paquetes, lo va entregando así como va llegando. Por eso es que cuando ustedes están viendo una transmisión en vivo, cuando ustedes están viendo, por ejemplo, YouTube, algo en YouTube en vivo, en Facebook en vivo, y se corta o se queda ahí, por ejemplo, que no se le oye la voz o se queda ralentizado o empieza a girar y ustedes no ven, es porque ese paquete que debía ir ahí, no ha llegado. Y a veces no llega y es lo que le toca saltar. Entonces ustedes ven que está cantando, por ejemplo, Silvestre, y canta un pedazo y ¡ping! Se vuela y se pasa.
Bueno, gracias grupo 2. Vamos con el grupo 3. El grupo 3, aquí, vamos a buscar aquí. Grupo 3, Dylan, Luis, los dos Luis, Joshua y Daniel Reyes. Yo veo que un Luis no está. Sí, Juan y Iván, va en la mano, porfa. Juan Amaya va a la mano. Listo, ahora alcen la mano por el grupo 3. Dylan, por ahí lo vi. Luis Ferreira. Y Joshua, el que ahorita está por ahí. ¿Quién va a presentar? ¿Qué pasó con Luis Fontalvo? ¿Saben algo? él está sin luz, profesor. Está bien. Luis Fontalvo. ¿Está sin luz o en toque de queda? Bueno, ¿a quién va a presentar a Luis Fontalvo? No, va a presentar al compañero Joshua. Ah, yo iba a decir mierda, entonces. ¿Ustedes van a hablar de qué? Protocolo IP. Listo, pues. Ya Joshua tiene. Eso es UDP. Miércoles, pregunta 20. ¿Qué pregunta 20 es esa? El machete. No, ya tiene el machete Uy, para ¿qué? otra Mostrando el machete, profe. el machete para otra clase. Y la que está grabado. Ya te vimos. 4. ¿No metieron el quinto? O sea, que iban a mandar al machete, imagínate. Y Luis Fontalvo. Luis Fontalvo a Luis Fontalvo lo sacaron de la presentación. Eso era lo que estaba editando. Eso era lo que estaba editando. No, eso no. Uy, el eco. Bueno, nada más, por favor, que tenga encendido el micrófono el que va a hablar, porque se oye así ese eco. Dale, pues. Ese como tengo dos dispositivos al mismo tiempo, entonces por eso se escuchó el eco, pues ya desactivé el audio del celular. Bueno, listo. Digo, del computador. Comienza, pues. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi grupo está conformado por Luis Herrera, Dylan Aponte, Joshua Alquiroz y mi persona Daniel Reyes. Vamos a hablar del protocolo IP. Bueno, el protocolo IP Interprotocol es el protocolo de la capa de Internet más conocido y utilizado actualmente. El protocolo IP, al igual que el resto de los protocolos de pila TCP/IP, fue desarrollado dentro de un proyecto militar para obtener redes de comunicaciones de datos.
con capacidad de aguantar la pérdida de varios nodos de comunicaciones. Con el tiempo, este protocolo fue abierto al público y consiguió tal popularidad que hoy en día es probablemente el único protocolo de comunicaciones conocido por el público en general. En un momento dado, DARPA, la agencia que gestionaba este proyecto de desarrollo de esta red militar, contrató a diferentes empresas para la evolución de este sistema que estaban implementando. Así nacieron 4 versiones de pila TCP/IP. El protocolo IP cubre 3 aspectos importantes. Uno es que define la unidad básica para la transferencia de datos en una interred, especificando el formato exacto de un datagrama IP. 2, realiza las funciones de enrutamiento. Y 3, define las reglas para que los hosts y routers procesen paquetes, los descarten o generen mensajes de error. ¿Qué es el protocolo IP? Es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas de la fuente al destino. El nivel de transporte para el flujo de datos en datagramas. El protocolo de Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de información orientado a la conexión de manera no fiable. La orientación a conexión no significa que los paquetes de información que será emitido a la red son tratados independientemente, pudiendo viajar por diferentes trayectorias para llegar a su destino. El término no fiable significa más que nada que no se garantiza la recepción del paquete. La unidad de información intercambiada por la IP es denominada datagrama, tomando como analogía los marcos intercambiados por la red física de los datagramas. Contienen un encabezado y una área de datos. IP no específica en el contenido de área de datos. Esta será utilizada arbitrariamente por el protocolo de transporte. Ahora voy a dejar con mi compañero. Los objetivos del protocolo de Internet, o por sus siglas IP, tiene como objetivo proporcionar un servicio de distribución de paquetes de información orientado a la no conexión de manera no fiable. Así como acabó de explicar el compañero, la orientación a no conexión significa que los paquetes de información que son emitidos son transportados de manera independiente cada uno. A continuación voy a hablarles sobre las funciones del protocolo IP. Entre las funciones tenemos que nos define el datagrama, que es la unidad básica de transmisión en el Internet. También nos define el esquema de direccionamiento de Internet. Y entre otras funciones tenemos también lo que es que nos mueve los datos entre la capa de acceso de red y la capa de transporte host to host. Siguiente. Bueno, aquí viene mi intervención y yo les voy a hablar acerca de las características. Algunas de las... ¿Sí se me escucha, profesor? Sí, sí te escucho. Compañero, sí se lo escucha. No, creo que tengo un problemita de internet que a veces se me va, entonces pido ahí disculpas. Hay un home ahí. Ya. Algunas de las principales características del protocolo IP es que es un protocolo no orientado a la conexión, también de que sus fragmentos o paquetes fragmentan los paquetes si es necesario, da direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits. Si un paquete no es recibido, este permanece en la red durante un tiempo finito, realiza el mejor esfuerzo para la distribución de paquete y como tamaño máximo del paquete es de 65.635 bytes. Además de que solo se realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los datos que este contiene. Y otra característica, ya como mi compañero lo ha dicho anteriormente, es que es no fiable y no garantiza la recepción del paquete. Siguiente diapositiva. Bien, el formato de los datagramas. Primero voy a definir qué es un datagrama. Y ese es el paquete de transferencia base en la familia de protocolos de Internet que contiene una cabecera
con información para IP y unos datos que son relevantes solo para los protocolos de más alto nivel. Ahora voy a definir cada uno de los campos que hay en la imagen. Primero comenzamos con el verse, que es la versión del protocolo IP. Después con el long, que es la longitud de la cabecera IP. Después el tipo de servicio, que es un indicador de la calidad del servicio solicitado por este datagrama IP. Luego a la longitud total, que la longitud del datagrama, cabeceras y datos especificados que se especifican en bytes. Luego a la identificación, que es un número que se asignó al emisor para ayudar a resamblar un datagrama fragmentado. Luego van los flats, que están en 3 bytes, que son 0, DF y MF. Luego están los offsets de fragmento, que facilita el resamblaje del datagrama cuando llega al destino. Luego el tiempo de vida, que indica el tiempo en segundos que un datagrama puede permanecer en la red. Luego va lo que es el protocolo, que indica el protocolo de alto nivel al que el IP debe integrar el datagrama. Un poquito nervioso. El checksum, que es el control de información contenida en la cabecera, o comprobación de cabecera, que también se le dice. Después va la dirección de IP de origen, que es el host. El micrófono está haciendo tierra con algo. Sí. Se me fue la voz. No, dale. La dirección IP de origen, que es la dirección de la cual se envía el datagrama, la del destino a la cual llega el datagrama. Después van las opciones o relleno, que en este caso se especifican algunas opciones de las que se pueden hacer uso. Y después van los datos, que son los contenidos en el datagrama. Ahora puse un video complementario de acuerdo a nuestra exposición. ¿Puedes pasar al siguiente, Joshua? Mueve el micrófono. Estoy con un video. Sí, complementario pero tiene voz, no sé si Joshua lo puso para que se proyectara la voz. Creo que no lo puso. No, pero si tiene el micrófono apagado, Joshua. ¿Cómo se Lo oye? que No, profe, no es pasa es que en necesario. el Cuando computador no comparte tengo pantalla, tiene micrófono. que dar la opción de micrófono. Cuando va a presentar tiene Parce, que decir, mandar audio del escritorio. Permitir audio del video. Ajá. uy, bueno, no sé si eso sea muy recomendable. ¿El qué? Ya creo que ya está. Ya va. Tienes que dejar de compartir y volver a Mierda. compartir. Espérate, que está lento. Bueno, ya voy a pedirle a todos los grupos que me manden las diapositivas y yo se las paso. Pero ya ustedes ya Profe, será en mi caso, para el profe, otro usted disculpe, semestre. en mi caso, pues nosotros armamos un documento donde, como si fuera un tipo de trabajo, y el otro serían las diapositivas que proyectamos en la clase. No sé si usted lo alcanzó a ver en el documento que se subió a la Moodle. Sí, claro. Ok. No El se grupo 3, escucha bueno, todavía. el grupo, no sé qué grupo no me ha mandado, me tiene que mandar. Voy a ver. Voy a hacer que se escuche. Todavía te quedan 20 minutos. Esa exposición va Para rápida. que no se le olvide la nota apreciativa. ¿Qué? Que no se le olvide la nota apreciativa que dijeron por ahí. Ah, Nada, no me deja agregar el audio. bueno, déjalo así. ¿Qué era eso?
Eso no lo pueden explicar ustedes. La idea es que lo expliquen. Profe, era lo que yo expliqué, pero era complementario a lo que yo había dicho, un poco más extenso. Solo era eso. Bueno, me lo mandan. O lo reproduzco yo acá si quieren. ¿Quién lo tiene? Yo acá. Esta es la dirección. Echa para atrás. Sí, esa es la dirección del video. Póngala ahí en los comentarios, pues si yo lo puedo reproducir aquí. Póngala ahí en el comentario. Ah, bueno, sí, también. Ya vamos a mirar aquí dónde está, quién lo puso listo. No podía poner una eléctrica más pequeña. Vamos a ver. Es un poco especial, profe. Socio, yo solamente hice copia y pegar. Ah, perdón, vamos a hacer. Tengo que mandar el audio. Incluir sonido del equipo. Joder, ahora se perdió. Vamos a ver cuál es la cosa. Hola, este vídeo presenta el formato del datagrama en IP versión 4. El formato del datagrama para IP versión 4 está definido en la RPT 791 y a grandes rasgos lo veis en la pantalla. Como veis, cada una de las líneas del datagrama, tal y como lo hemos dibujado, tiene 32 bits. ¿Sí lo oyen? Sí, profesor. Listo. Vamos a ir viendo campo por campo. El primero de ellos, el campo de la versión, nos permite identificar el protocolo IP que estemos utilizando. La versión IP versión 4, igual que la versión IP versión 6, tiene los 4 primeros bits indicando a qué versión nos estamos refiriendo. Si hubiera más versiones IP, en los 4 bits se indicaría ese número de versión. Este vídeo se refiere exclusivamente a la versión 4, a IP versión 4. Los siguientes 4 bits nos indican la longitud de la cabecera. Esto es porque la cabecera tiene una longitud variable. La cabecera tiene una serie de opciones, o puede tener, mejor dicho, una serie de opciones que hacen que no sepamos exactamente cuánto va a ocupar. Este campo indica en bloques de 32 bits cuánto es el tamaño total de esa cabecera. Los siguientes 8 bits se refieren al tipo de servicio. Esto nos permitirá, entre otras cosas, gestionar la calidad de servicio en la red o diferenciar cómo utilizamos unos datagramas u otros, qué hacemos con ellos. La gestión de estos 8 bits excede completamente el alcance de este vídeo y puede verse en otras asignaturas. Por su parte, los siguientes 16 bits tienen la longitud del datagrama. El datagrama incluyendo cabecera y datos. Puesto que son 16 bits, podremos tener un datagrama de hasta 65.535 bytes. En la práctica, rara vez van a tener un tamaño mayor de 1.500. Esto se debe
al tamaño del campo de datos que podrá transmitir en nuestro nivel de enlace más habitual, que es el nivel Ethernet. Cada vez que un host envía un datagrama a otro host, coloca un identificador diferente en el datagrama que envía. Esto es muy importante porque nos permitirá diferenciar unos datagramas de otros, y en particular es especialmente importante cuando fragmentemos los datagramas, ya que todos los fragmentos tendrán el mismo identificador y así podremos unirlos en el destino. Para la fragmentación hay dos campos adicionales, un campo de indicadores y un campo de desplazamiento, que veremos de manera específica en unos vídeos dedicados a la fragmentación. En este vídeo no vamos a profundizar más en estos campos. El siguiente campo de 8 bits es el tiempo de vida. El tiempo de vida es un dato muy importante porque es el que va a evitar que los datagramas vaguen eternamente por la red. De hecho, cada vez que un datagrama llega a un router, lo primero que hace el router es decrementar este valor del tiempo de vida, y si ese valor ha alcanzado el número 0, directamente lo desecha. De esa manera, si hay un problema en la red, hay un error en la red, en las tablas de reenvío, el datagrama no estará dando vueltas permanentemente por la red, sino que llegará un momento en que será desechado. Otros 8 bits nos permiten definir qué protocolo fue el que envió los datos. Esto es muy importante porque una vez que recibamos los datos en el destino, podremos enviárselos al protocolo correspondiente para que los interprete. Esos 8 bits pueden tener diferentes valores y, por ejemplo, podemos saber así si el protocolo que envía los datos es TCP, UDP o un protocolo de control como ICMP. La cabecera de IP versión 4 tiene un checksum de 16 bits. Este checksum lo que hace es sumar las parejas de bytes en complemento a 1 de toda la cabecera. Todo lo que veis marcado en azul, en bloques de 16 bits, se suma en complemento a 1 y se almacena el resultado en este checksum. Cuando se va recibiendo en los distintos routers o en el destino final el datagrama, se realiza la misma suma y si no coincide con el checksum, se descarta el datagrama. Para poder alcanzar el destino y para que el receptor sepa quién ha enviado el datagrama, es muy importante que el datagrama tenga la dirección de origen y la dirección de destino. En este caso son direcciones IP, son direcciones de 32 bits que habitualmente veréis con la forma de w.x.y.z. Como ejemplo, la que tenéis en la imagen, 130.206.3.54, podría ser perfectamente una dirección IP válida. Ya hablamos antes del campo de opciones. IP versión 4 permite que se definan opciones en la cabecera. Su tamaño es variable, aunque siempre es múltiplo de 32 bits. Esto es muy importante porque así la longitud de la cabecera siempre la podremos medir en bloques de 32 bits. Y por último, tenemos el campo de datos. Es la carga útil del datagrama, lo que nos pidió el protocolo superior que enviáramos hasta el host de destino. El tamaño máximo es de 65.515 bytes. Esto es porque, si recordamos, la longitud del datagrama completa era de 65.535, pero como la cabecera sin opciones tiene 20 bytes, el tamaño máximo será de 65.515. Si tuviéramos opciones dentro de la cabecera, el tamaño de los datos debería ser inferior a estos 65.515 bytes. Con esto terminamos este vídeo sobre el formato del datagrama IP versión 4. Os recuerdo que hemos dejado unos campos sin estudiar, que son los que se refieren a la fragmentación. Os invitamos a ver los dos vídeos que hemos preparado para ello. Un vídeo sobre la teoría que corresponde a la fragmentación de los datagramas en IP versión 4 y un vídeo por un ejercicio. Listo. ¿Sigue algo más de ustedes? ¿O hasta ahí? Yo vi que seguía algo más. El compañero Joshua. Sí, profe, sigue algo más. Dale, pues.
Bueno, profe, no pude investigar mucho acerca del tema, así que esto fue lo que pude investigar. En este caso, son Pero ¿cómo? como O sea, ¿no un... encontraste suficiente teoría de protocolo IP que es el fundamento de No, Internet? pero lo que pasa es que estaba trabajando 24/7, entonces, ajá. No me da tiempo. Dale, pa' ahí. Esto es una serie de ejemplos de cómo puede funcionar del protocolo de IP. Como en el caso en la tecnología, puede mejorar la comunicación a través de la aplicación de tecnología IP en dispositivos, que esto no, ese ejemplo no lo pude profundizar muy bien, pero se basa en envíos de paquetes a una velocidad un tanto diferente a la que se puede ver normalmente. Es como si se fuese dando fibra óptica, pero sin ser fibra óptica. Pero mejorando la velocidad de comunicación a través de los paquetes para no tener tantas pérdidas de paquetes a la vez al enviarse desde la base. En la seguridad, se utiliza también en las IPs de cámaras. Yo tuve unas cámaras en un almacén con este protocolo de IP que se podían conectar a través de internet desde el CCTV. Esa es una aplicación también que se puede usar para ver cámaras. Esa aplicación es como tal una dirección de IP que se la da específicamente a la persona que se está colocando, o sea, el dueño del almacén, se le da una IP CCTV, que eso le conecta a través de la red para poder visualizar las cámaras desde un dispositivo móvil o desde un computador, como sería normalmente, sin estar directamente en el almacén. La tecnología de direccionamiento de IP facilita la comunicación entre dos máquinas al poseer cada una de ellas una dirección IP. Es decir, tengo una 192.168.1.2 y la otra es 198.1.168.1.1. Entre esas dos direcciones de IP válidas, puede haber una comunicación muy tranquilamente siempre y cuando estén conectados a través de una red o directamente enlazada con una conexión de anillo, que también se puede hacer. El protocolo TCP hace posible que existan los servicios de email, FTP o que los navegadores web puedan funcionar correctamente, pues sin este protocolo no serían capaces de conectarse a HMC, o sea, el Hardware Manager Console, que es el que manda el envío de paquetes en los navegadores. Este protocolo puede fallar en el caso de firewall, que puede interferir y puede hacer que en páginas web no se pueda conectar debido al que hay una interferencia con el protocolo TCP/IP por medio del firewall. El protocolo IP actúa como si fuera una distribuidora de datos, encapsulado o empaquetado, es decir, envía y recibe datos. Así como si estuviesen usando, ustedes se meten en CMD, escriben ipconfig y ahí sale, no, perdón, ipconfig no, hacen un ping. Ese ping a la IP que ustedes están haciéndole, manda una serie de paquetes a través del protocolo IP4. Si el IP es válido o si tienes acceso, él envía y recibe y no tienes ninguna pérdida de paquete, también dependiendo de la velocidad del internet. Eso también puede afectar en algunos casos. La estructura de encabezado. No sé si se ve allá. Allá se ve. El paquete es la unidad de información básica que se transfiere a través de una red. El paquete básico se compone de un encabezado con las direcciones de los sistemas de envío y recepción y un cuerpo o carga útil con los datos que se van a interferir cuando el paquete se transfiere a través de la pila del protocolo de TCP/IP. Bueno, voy a explicar con lo que tenemos aquí en la imagen, voy a proceder a explicar cada una de ellas. En la capa de aplicación, que es el origen de la comunicación, el recorrido del paquete empieza cuando un usuario en un sistema envía un mensaje o ejecuta un comando que debe acceder a un sistema remoto. El protocolo de aplicación de formato al paquete para que el protocolo de capa de transporte adecuado, TCP o UDP,
pueda manejar el paquete. Supongamos que el usuario ejecuta un comando rlogin para iniciar sesión en el sistema remoto. El comando rlogin se utiliza para una capa de transporte TCP, esperar recibir los datos con el formato de un flujo de bytes que contiene la información del comando. Es decir, cuando ustedes ejecutan ese comando, él envía un paquete, envía un mensaje: hey, socio, pásame la información acerca de este paquete que estoy ejecutando. Él recibe los datos de esa información y ejecuta el comando que se está, valga la redundancia, ejecutando. La capa de transporte es el inicio del encapsulado de datos. Cuando los datos llegan a la capa, los protocolos de la capa inician el proceso de encapsulamiento de datos. Esa capa de transporte, como su nombre lo indica, encapsula los datos de la aplicación en unidades de datos del protocolo de transporte. Crea un flujo virtual de datos entre la aplicación de envío y la de recepción, que se identifica como un número de puerto de transporte, que ya a ese caso puede enviar un resultado final dependiendo de la información que se manejan en los protocolos, sea TCP, CSTP o UDP. Lo que hace es identificar el puerto de la ubicación dedicada a la memoria para recibir o enviar datos. La segmentación del TCP se denomina a menudo protocolo de orientación a la conexión porque el TCP garantiza la entrega correcta de los datos al host de recepción. Como muestra la imagen que les estoy mostrando que está en la diapositiva, muestra cómo el protocolo de TCP recibe el flujo de comando de reloj a continuación. También divide los datos que se reciben de la capa de la aplicación en segmentos y adjunta un encabezado a cada segmento. Los encabezados contienen puertos de envío y recepción, la información del orden de los segmentos y el campo de datos es conocido como la suma de aprobación, que en ambos casos, ambos, utilizan los datos de suma de comprobación para determinar si los datos se transfieren sin errores. El establecimiento de una conexión TCP. Para determinar si el sistema de recepción está listo para recibir los datos, cuando el protocolo de TCP hace un envío, desea establecer conexiones, envía un segmento denominado SYN, o sea, SYN, al protocolo CDP del host de recepción. Devuelve un segmento denominado ACK para confirmar que el segmento se ha recibido correctamente. Y luego procede al envío de datos y intercambio de información, que también se puede denominar como control de protocolo de 3 vías. Paquete UDP es un protocolo sin conexiones. A diferencia de TCP, UDP no comprueba los datos que llegan al host de recepción. En lugar de ello, el UDP da formato al mensaje que se recibe desde la capa de la aplicación, en los paquetes, y adjunta un encabezado en cada uno de ellos. Dichos encabezados contienen los puertos de envío y recepción con la longitud del paquete dentro del campo y una suma de comprobaciones que hace que el proceso UDP de envío intenta, valga la redundancia, enviar paquetes en su proceso. La capa de Internet, preparación de los paquetes para la entrega. Los protocolos de transportes, ya se ha dicho anteriormente, TCP, UDP y SCTP, ese ya es como más de tipo seguridad, transfieren sus segmentos y paquetes a la capa de la Internet, en la que el protocolo IP los maneja, los prepara para la entrega, asignándolos a unidades denominadas datagramas de IP, que son un adjunto de encabezados de la IP. Al segmento y al encabezado del paquete da la información que agregan los protocolos de TCP o UDP. Dicha información incluye las direcciones de IP de los hosts de envío y de recepción, la longitud del datagrama y el orden de secuencia del datagrama. Se facilita si dicho datagrama
supera el tamaño de bytes permitido para que los paquetes de red puedan fragmentarse correctamente. La capa de vínculo de datos, ubicación de la estructuración. Protocolos de capas de vinculación de datos, como PPPP, colocan el datagrama de la IP en una estructura. Dichos protocolos adjuntan un tercer encabezado y un pie de página para crear una estructura del datagrama. El encabezado incluye un campo de comprobación de la redundancia cíclica, llamada también conocida por sus siglas CRC, que comprueba si se producen errores al transferir la estructura por el medio de la red. La capa de red física, ubicación de envíos y recepción de estructuras. La capa de red física del host de envío recibe la estructura y convierte las direcciones de IP que se están recibiendo. Dichas direcciones a través del hardware por medio de la red se pueden convertir también en este caso aquí. No sé cómo explicarles muy bien esa parte. La administración del paquete por parte del host de recepción. Cuando el paquete llega al host de recepción, se transfiere a través de la pila del protocolo de TCP/IP en el orden inverso al envío, como lo muestra en la figura. Asimismo, cada protocolo de host de recepción filtra la información del encabezado que adjunta al paquete, su equivalente en el host de envío. Es un proceso de aproximadamente 5 pasos. La primera, la capa de red física recibe el paquete con el formato de estructura, que a su vez hace un proceso de CRC y luego envía la misma estructura a la capa del vínculo de datos, que dicha capa comprueba que la CRC de la estructura sea correcta y filtra el encabezado de la estructura. Y finalmente, el protocolo del vínculo de datos envía la estructura a la capa del Internet, que ésta lee la información del encabezado para identificar la transmisión. Y a continuación, la capa de Internet determina si el paquete es un fragmento. Si la transmisión está fragmentada, el protocolo IP reúne los fragmentos en el datagrama original y lo y lo filtra al encabezado de IP y transfiere el datagrama a los protocolos de capa de transporte. Que dicha capa, ya sea transporte TCP, CSTP o UDP, lee el encabezado para determinar qué protocolo de capa de aplicación deben recibir los datos. Ya sea cualquiera de esos tres. Y los envía a la aplicación de recepción, que éste recibe el mensaje y nuevamente ejecuta la operación que se está solicitando el host de envío. Y pues, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y si no entendieron, pues, alcen la manito. Listo. Bueno, listo. Bueno. Listo, profe. Mi manera, porque ya se acabó el tiempo, son las 9:33. Yo le iba a hacer, bueno, la otra clase, entonces les hago, la otra clase, el otro viernes de hoy en 8, les hago un resumen de las 3 exposiciones y aclaramos dudas. ¿Y examen? No, el examen es de hoy en 15. Profe, hay 4 compañeros que tienen 4 dudas, profe, porque están alzando la mano. Bueno, ¿quién tiene dudas? Bueno, dejamos que está. Dylan tiene dudas. Se acabaron las dudas, profe. Listo, pues. Muchachos, terminamos por hoy. Cuídense, por favor. Miren cómo está esto del virus azotando a la humanidad, no solamente aquí en Barranquilla, sino Colombia y todo eso. Sigan las normas de bioseguridad. Lávense las manos, el tapaboca, distancia social. Acuérdense que nos tenemos que ver dentro de 8 días, entre comillas, ver, porque no nos vemos. O sea, hoy... Profe. Cuénteme. Tómese manzanilla con limón y listo.
Ah, gracias, gracias. Ese es para evitarlo, ojo, ese es para evitarlo, no para curarlo, ese es para evitarlo. No, ya leí Profe, un usted- artículo de la BBC que dice de que si tú tienes resfriado común, el resfriado común no te deja dar coronavirus. Profe, usted disculpe, podría aclarar, los parciales siempre los aplazaron. Por ahí un profesor en una materia de la tarde que tuve, él nos comentó de que los parciales los aplazaron para la semana del 19 al 24. ¿Eso es cierto? O sea, nuestra sumativa sería el 23. O sea, de hoy en 15. La otra semana es clase. O sea, igual yo lo iba a mandar Ok. pasar si hubiera sido la otra clase porque me toca darles direccionamiento IP, que es lo que viene ahora. O sea, hablar sobre IPv4 y sobre IPv6. Y después empezar lo que es direccionamiento IP, lo que es una IP, máscara de red, subredes y todos los ejercicios que vamos a hacer. Yo lo que Perdón diga, que lo Ok, profe, interrumpa. gracias por la muchachos, no aclaración. salgan. Por otro, Estamos por otro lado, Profe, tengo otra consulta. Al fin, ¿en qué Mira, quedó la corrección del parcial, las notas? yo estoy haciendo el informe porque me toca hacer el informe de todo, uno por uno, o sea, revisar cada examen de ustedes y las respuestas que no son, o sea, se las van a quitar. Y les van a coger las respuestas que sí están correctas, a pesar de que ustedes se equivocaron. Bueno, esas sí se equivocaron, pero están correctas, esas se las van a tomar como malas. Y vamos a quitar las preguntas, como dijo el compañero, o sea, si esta está mala, se le quita para todos. O sea, si está mal redactada, se le quita para todos. Así le haya salido buena a uno o le haya salido mala a dos, porque, ¿quién dijo? Diego, creo que fue Diego. Yo fui el que dije, profe. Sí, que si esa pregunta está mal redactada y todo el mundo le sacó mal, o sea, si yo se la quito a él, pero a otro no es justo. Pero si yo se la quito a 5, que la sacaron mala, pero se la dejo a uno que la sacó buena, o sea, tiene que ser o todos o igual, ¿cierto? Así es, profe. Son 14, por ejemplo, son 16 preguntas, esa está más redactada, entonces se cogen 15 preguntas. Yo creo que hay 5 preguntas mal redactadas, entonces les va a quedar como 10. ¿Alguna otra pregunta? De lunes a viernes estoy de 8 a 12. De lunes a viernes estoy de 8 a 12. Recuerden, muchachos, miren. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno. Recuerden que tienen este taller. Ya. Hagan un listado de los protocolos de red más conocidos según las capas del modelo OSI. Mínimo 5 por cada capa. Y explique su función. Eso es hasta el viernes 16 de abril. Se lo estoy recordando que no debiera, pero bueno. Esa sería la última nota de este corte, profe. Disculpen. Si son tres más el trabajo que vamos a dejar, que es el 20%. O sea, de hoy en 15 voy a dejarle Más un la trabajo. nota de biblioteca. Exacto. Pero les voy a dejar un trabajo que ese sería como la sumativa virtual. Entonces, o les voy a hacer la sumativa virtual. Eso lo definimos el lunes. El lunes es que tengo que definirlo con el coordinador de área, que se les va a colocar un trabajo o una sumativa virtual. Profe, trate de que sea por su cuenta. Ese parcial estuvo embolatado el primer corte. Por mi cuenta. ¿Quién escribió? Prefiero 1000 veces que usted nos evalúe a que nos haga subimos. ese parcial. Listo. No, ya a partir de ahora es por mi cuenta todo. Bueno, muchachos, ya aquí la señora está diciendo que corte porque vamos a dormir. Hasta luego, chao, muchachos. Hombre. No, cuídese, profe. Ya sabe, Listo. manzanilla y limón. Listo, bendiciones. A todos. Yo solo voy a estudiar medicina. Te voy a decir una cosa. Ahora como están las cosas, saber de todo un poco es válido. Exacto, hay que saber de todo un poco.